Bueno, pues un saludo a todas las personas que nos acompañan en este evento, tanto presencial como virtual, a través de la página de la Facultad de Ciencias Económicas, el maestro Crespín, vicedecano, al doctor Óscar Ovidio Cabrera, director de este doctorado, y al resto de participantes que nos acompañan presencialmente. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este evento, este seminario, primer ciclo de conferencia de la segunda promoción del doctorado en Ciencias Económicas. En mi caso, pues voy a dar continuación prácticamente a lo que acaba de exponer el compañero Samuel Merino. Yo voy a partir de la finalización del patrón oro y voy a entrar a analizar un poco el contexto histórico dentro de los cuales se llegó a la toma de los acuerdos de Bretton Woods, donde se analiza el patrón dólar-oro. Bueno, dentro de los objetivos que pretendo presentar, esta investigación es contrastar teorías, principios básicos en los que se apoyan las propuestas discutidas en la conferencia de Bretton Woods, especialmente las propuestas que fueron el énfasis de la conferencia, planteadas por el economista británico John Maynard Keynes y el economista estadounidense Harry Dexter White, donde ellos pues discutieron y presentaron una nueva arquitectura de lo que sería el sistema monetario mundial. Y acá pues la pregunta de investigación que me guía es que ¿será que los acuerdos que nacieron en esta conferencia, en este congreso, tuvieron su origen en situaciones puramente económicas o más que eso en situaciones políticas? Y bueno, ahí hay varias hipótesis o afirmaciones que podemos analizar, dentro de las cuales me he planteado dos. La primera, que la intervención del Estado es necesaria para lograr estabilidad económica. Y la segunda es que los tipos de cambio fijos en toda economía son contraproducentes, sobre todo en épocas de crisis económica. ¿Por qué estas hipótesis o por qué estos supuestos? Pues voy a explicar un poquito el contexto histórico, bueno, la secuencia de la investigación, un poquito lo que es el contexto histórico en la que se desarrolla previo a Bretton Woods, hasta llegar a analizar lo que son las propuestas en sí, las principales propuestas, y bueno, de ahí sacamos algunas conclusiones a partir de los resultados. Ahora bien, la historia, desde que somos estudiantes de pregrado, nos han mostrado cómo las ventajas competitivas, las ventajas comparativas, analizando los clásicos, los neoclásicos y todas las teorías que nos enseñan en pregrado, pues han tenido su relevancia y efectos en el tiempo. No cabe duda de que los tipos de cambio son un factor importante en el manejo de la política comercial de todo país y que por lo tanto la unidad de valor con la que intercambiamos en este comercio también tiene relevancia. Llámese a esta unidad de valor moneda, dinero, billete, etcétera. Entonces, a finales del siglo XVIII, cuando empezamos a estudiar lo que planteaba el investigador anterior, Samuel, lo que fue el patrón oro, este patrón, pues ya lo explicó el compañero, consistía en fijar la moneda de los países en términos del oro, digámoslo así, por eso se llama patrón oro, pero también establecían un tipo de cambio fijo, al cual esas monedas se intercambiaban. Y también estaba asociado en ese patrón oro la moneda dólar. Entonces lo que había en aquel entonces era una fijación de lo que era la libra esterlina respecto al dólar, el franco respecto al dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta moneda, dólar, anclada a una cantidad disponible de reservas de oro. Entonces, en todo este contexto, el patrón clásico que estamos viendo, o que ya explicó el compañero, pues se dieron, como en todo país, las sangrientas guerras. Llegamos al año de 1914,
se le pone fin a lo que fue el patrón oro clásico, se finaliza la Primera Guerra Mundial y las economías de estos países, sobre todo los europeos, entran en una crisis. Crisis provocada por diferentes factores. Uno de ellos es pues la escasez de oro que había en algunos países y pues necesitaban oro para financiar el armamento militar de la guerra, para pagar las deudas que tenían, etc. Entonces, cuando ya finalizamos la época de análisis del patrón oro clásico, entra otra etapa. Luego de 1914 hasta llegar previo a la Segunda Guerra Mundial, que se desató en 1939, hay dos periodos fundamentales en la historia económica. De 1914 a 1918, del 18 también al 39, previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y luego pues el hecho de que los países partes involucrados en conflictos se sienten a negociar y que den pie a toma de acuerdos. Entonces, bajo este contexto, ¿qué es lo que nos dice la historia? Primero, que llegamos a el fin de lo que es el patrón oro y hay que tomar decisiones de política económica que vayan orientadas a sobrellevar la crisis de algunos de los países, sobre todo de los de Europa Oriental. Estados Unidos siempre también inmerso en la problemática del comercio mundial, y el contexto que se da entre la finalización de la Primera y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que también trae consigo análisis de factores sociopolíticos que se dieron en la época, que vinieron a agudizar los problemas de balanza de pago de los países. La crisis económica de 1929, algunos le llaman el crack, crisis financiera que se extendió luego a varios países de Europa, también marcan un contexto económico importante de análisis para comprender por qué los países parte del acuerdo de Bretton Woods tomaron la decisión que tomaron. En Europa, cuando estaba la bolsa de valores de Londres y causa crisis se traslada hacia Nueva York, también países de Europa Oriental entran en una crisis económica más aguda, más fuerte. ¿Qué fue lo que pasó luego de esta crisis del 29 que duró hasta aproximadamente el 33, 34, que empezaron a tomar otras medidas económicas? Pues hubo bajas de tasas de crecimiento tanto en Estados Unidos como en los principales países europeos, altas tasas de desempleo, y en algunos países que tenían la política interna de bajar los precios para estimular la economía, pues hubo deflación. Cuando se finalizó el patrón oro clásico en 1914, también se reanuda un nuevo patrón oro, se establece otro tipo de cambio respecto a la onza de oro y se le llama el nuevo patrón oro, que lo acuñó nuevamente, bueno, el Reino Unido fue el primero en separarse, que fue el primero en adquirirse o adherirse a este patrón, y también fue el primero en que lo abandonó en el año de 1931. Y luego del Reino Unido vinieron otros países que también abandonaron el patrón oro. ¿Por qué razones? Siempre por razones de tipo político y económico. Ahora, cuando se abandona el patrón oro, el nuevo patrón oro, tenemos algunas estadísticas que evidencian que la baja de tasas de crecimiento que hubo tanto en Estados Unidos, que ven en pantalla de Estados Unidos, también se aplica a varios países de Europa, sobre todo Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, entre otros. Entonces, en ese periodo de la crisis del 29, lo que tenemos son tasas de crecimiento negativo, tanto en Estados Unidos como en otros países. Tenemos también deflación
o sea, tasa de crecimiento del nivel de precios internos negativas, también en el periodo de crisis del 29, y tenemos alta tasa de paro, tasas de desempleo elevadas. Todo eso lo que hace es que agudiza la crisis económica y se convierte en depresión. Entonces, repito, tanto Estados Unidos como países europeos grandes, industrializados, sufren la misma situación económica. Sobre todo las tasas de desempleo que registró Alemania y el Reino Unido son evidencia. Ahora, ¿qué pasa? Si estamos ante una coyuntura de crisis económicas donde países que se han visto involucrados en conflictos armados han tenido que caer en desestabilización de la balanza de pago vía comercio, vía cuenta de capital, vía préstamos para financiar las guerras, ahora hay que buscar medidas correctivas a los problemas. Entonces es de sentarse a negociar con las potencias mundiales y llegar a acuerdos, nuevos acuerdos que beneficien, que estimulen el crecimiento económico que está en decadencia. Basándome en el libro de Ben Steil de la batalla de Bretton Woods, está el esquema que está en pantalla, donde hay personajes claves que tomaron la decisión en esa época, desde los años 20, luego de la depresión, 29, 31, 32, hasta llegar al 42, que empezaron las negociaciones más fuertes entre algunos de los asesores y de los presidentes de las principales potencias, específicamente dos, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, en 1929, el presidente de Estados Unidos, bajo un contexto político, venían elecciones en el 33, pierde la contienda porque la política económica de este personaje era diferente a la que propuso su contrincante Roosevelt, y pues lo llevó a perder, y tenía que ver con que el primero tenía medidas diferentes en cuanto a propiciar el comercio entre países. Las políticas no eran congruentes con la visión de él, perdió las elecciones, y ya en el 33 el nuevo presidente tenía una visión diferente para su país. El asesor principal que tenía, el secretario del Tesoro, pues le asesoraba, valga la redundancia, en temas económicos y la toma de decisiones respecto a algunos aspectos en tomas de acuerdo con sus principales socios comerciales. Es así como ya en el 41 empiezan las negociaciones entre partes bajo la mesa, no oficiales, para establecer un nuevo sistema monetario mundial, dada la coyuntura que se estaba viviendo. Harry Dexter White, asesor del secretario del Tesoro, fue uno de los personajes claves en el Congreso, que luego vamos a ver cuáles fueron las medidas que se tomaron. Y por el otro lado, el Reino Unido, tenemos que el primer ministro, Churchill, tenía también su asesor en materia económica, que era el británico Keynes, y este también por su parte le proponía diferentes medidas de política al presidente en turno para que lograsen impulsar la economía de su país. Es así como ambos, tanto Harry como Keynes, plantearon propuestas que llevaron a la discusión en el Congreso del 44. Todo esto que se ve acá en este esquema son algunos de los principales personajes. Entonces, y se desarrolló en el contexto explicado anteriormente, previo a finalizar la Segunda Guerra Mundial, que ya se había desatado en el año 1939 y que ya estaban viendo dificultades en balanza de pago los países que estaban inmersos en esta guerra,
financiamiento por vía cuenta corriente, un comercio desestimulado y necesitaban pues nuevas medidas. Ahora bien, dentro de los principales acuerdos tomados en la conferencia que se llevó a cabo en 1944, fueron 44 países con sus respectivos delegados en conferencias que se llevaron a cabo en julio del 44, varios días hasta llegar a julio 22, me parece, donde discutieron dos propuestas principales, la de Harry White, estadounidense, y la de Keynes, del Reino Unido. Ambos personajes, asesores de sus respectivos ministros, propusieron ciertas medidas para lograr establecer una nueva arquitectura de lo que se conoce como sistema monetario mundial. Es así, luego de las discusiones, los 44 países tomaron acuerdos. Uno de ellos, y es creo que del que más se habla en la literatura, es la creación del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Tenían propuestas diferentes de nombres, tanto Keynes como White. Al final pues se le cambió a Fondo Monetario Internacional. Otra entidad, organismo internacional de gran relevancia hasta nuestros tiempos, es el Banco Mundial, que también surgió de esos acuerdos. Cada uno de ellos tenían propósitos diferentes. El primero tenía la responsabilidad o el propósito de ayudar a los países con sus problemas de balanza de pago, vía préstamo y vía asesoramiento. Y el segundo, el Banco Mundial, un compromiso para ayudar a los países miembros en la reconstrucción de la posguerra. Ahora, otro de los acuerdos fue la propuesta del economista británico Keynes era crear una nueva divisa como referencia internacional, que le daba por llamar Bancor. La moneda que proponía Keynes era una moneda donde se le daba cierta autonomía a los estados o a los gobiernos en turno para modificar hasta cierta manera. No era un tipo de cambio fijo como la que proponía el economista estadounidense Harry. Y en los textos que he logrado identificar, hablaba de Unitas, una moneda. Proponía Harry Dexter White crear una moneda llamada Unitas, pero de nueva no tenía nada más que el nombre, porque era una moneda que siempre iba a estar anclada en paridad de tipo de cambio fijo al dólar. O sea, era una moneda que equivalía a $10, así lo dice. Entonces no era más que eso, era un dólar. Era el dólar siempre siendo la moneda de referencia mundial. Se acordó ahí fijar el tipo de cambio de la onza del dólar también, $35 por onza. Como moneda de reserva internacional sigue existiendo el dólar bajo esos acuerdos. Acuerdan también promover la apertura comercial, o sea, establecer, disminuir las barreras al comercio, barreras arancelarias, entre otras, pero con algunas restricciones. Dentro de las restricciones estaban, y eso ambos economistas lo planteaban, pero había más flexibilidad en la propuesta que planteaba el economista británico. Él decía de que podían haber subsidios a las exportaciones en los países hasta cierto nivel, o siempre y cuando el producto que se subsidiaba era para consumo interno, para financiar el consumo interno de su país. En el caso de la propuesta estadounidense, no, tácitamente dijo no subsidios a las exportaciones. Entonces era una apertura comercial con restricción.
Luego de varios años de estar funcionando tanto el fondo del 44, como a los 3, 4 años también acuerdan crear desde ese convenio base de Bretton Woods el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que luego se llama GATT, ¿sí? Luego más adelante, si revisamos la historia, surge la OMC, y todas estas instituciones tienen el propósito de velar por normar el comercio mundial. Ahora, ¿qué es lo que podemos identificar en algunas de las medidas que se tomaron en estos acuerdos? Si los acuerdos se tomaron en el año de 1944, y, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional otorgó su primer crédito, que creo que fue a Francia, en el 47, del 44 hasta la crisis de estos acuerdos en 1971, sufrieron varios acontecimientos económicos y políticos. Algunos de los resultados con fechas, si bien puntuales, porque la historia es vasta y los libros también de referencia no profundizan mucho en cada evento, pero, por ejemplo, en el 46, económicamente hablando, hubo una hiperinflación, sobre todo en países de Europa Oriental, principalmente Alemania. Fue una hiperinflación de más de 6 dígitos. Se elevaron los costos de importación a toda Europa. ¿Por qué razón? Empezaron a proteger el mercado interno. Y el problema es de que el oro sigue siendo el metal de reserva. Y la escasez de oro en estos países también les provoca nuevamente las crisis, se repiten las crisis. Los ciclos económicos son repetitivos. Lo que mencionaba anteriormente, y en el 47, el primer crédito que otorga el Fondo Monetario fue a Francia y fue para financiar este tipo de crisis, de acontecimientos. Francia también tenía altas tasas de desempleo, la economía estaba cayendo y estaba endeudado. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, uno de sus objetivos es ayudar a los países parte en épocas de crisis a partir de empréstitos. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, que es una de las principales instituciones en estos acuerdos, también en el año de 1952 aprueba un mecanismo también de ayuda para los países que están en crisis, se llaman derechos de giro, cuyo propósito era ayudarles a solventar los desequilibrios de la balanza de pago. ¿Cómo ayuda a solventar desequilibrios en balanza de pago el fondo? A partir de préstamos. Y luego nuevamente en el 67 aprueba nuevamente derechos especiales de giro, le llaman. Ya no solo eran derechos de giro, sino derechos especiales de giro, donde proponía establecer tipos de cambio fijos a las economías partes para poder ayudarles a solventar siempre los problemas de balanza de pago. Dentro de los resultados, como les repito, podemos analizar más en fondo cada detalle, cada coyuntura, pero creo que no vale la pena repetirles con las estadísticas lo que ya había visto al inicio. Bajas tasas de crecimiento económico, elevadas tasas de desempleo. En algunos países no era deflación, sino que inflación, y llegó a convertirse en hiperinflación. Y se llega al año de 1971, donde se le pone fin a los acuerdos tomados en el año de 1944, denominados acuerdos de Bretton Woods. ¿Alguna evidencia?
Para el análisis posterior, si sabemos de que han habido 2 guerras que han estado marcando la historia de estos países europeos y estadounidenses, pues hay otro acontecimiento también. En el caso estadounidense, cuando Japón lo atacó, creo que fue en el 41, a Pearl Harbor en Hawái, y luego en el 70, me parece, en el 60 y algo, la guerra con Vietnam, Estados Unidos. Por el lado de los europeos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes invaden a Polonia. Todos los datos estadísticos crueles, sangrientes de las muertes que hubieron y el periodo posguerra de reconstrucción implica que la economía de los países debe reorientarse tanto en materia económica como en materia de geopolítica, porque cada evento marca una diferencia en los actores que están dominando. Lo que se logra con estas estadísticas, estas estadísticas son de la balanza comercial de 3 principales países industrializados: Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Y lo que se ve desde los años 50 hasta el año 70, hasta los 70, una balanza comercial estable en los 3. No se identifica cuál está arriba, cuál está abajo, solo hay unos pequeños bajones ahí en Francia, pero más o menos estable toda la balanza comercial de estos países industrializados. Y ese es el periodo en los cuales los acuerdos de Bretton Woods entraron en vigencia, hasta llegar a la ruptura en el año de 1971, y ahí se empieza ya en los 70 a haber desequilibrios en balanza comercial. Entramos a un nuevo periodo de desequilibrios económicos y tienen necesariamente que haber nuevas negociaciones entre las partes, periodo que no me corresponde analizar en esta investigación. Entonces, a manera de síntesis, dentro de los principales resultados de la investigación, se tiene, aunque el dólar como moneda de referencia internacional logró consolidarse aún más con los acuerdos de Bretton Woods, la crisis de los 70, cuando rompen estos acuerdos, provocó reacciones como siempre de los más grandes. Y aquí entran las reacciones del grupo de los 10 países industrializados, el G10. Ahí es donde se da la ruptura de esos acuerdos de Bretton Woods a partir de las reacciones de estos países y las nuevas propuestas que vienen de análisis más adelante. La política económica de Estados Unidos ya en ese final de los acuerdos ha sido, y creo que esto es importante que se analice desde la parte académica, cuáles propuestas o cuáles teorías clásica, neoclásica, keynesiana, poskeynesiana, los liberales, los monetaristas, los heterodoxos, son las aplicables en épocas de crisis. Estados Unidos, para proteger su mercado interno, pues lo que aplicó fue recortes fiscales. Hay que ver cuál de las teorías dice que en época de crisis hay que aplicar una política fiscal contractiva, congelación de salarios y precios, fue una política específica por 3 meses, recargo del 10% a las importaciones, protege el mercado interno, ¿sí? Sube los aranceles a las importaciones y queda cerrado el acceso de oro. O sea, ya no les vende, ya no les compra oro a los otros países. Esas fueron políticas que tomó Estados Unidos, dado que la cantidad de dólares que estaba en circulación no bastaba para suplir la demanda de los otros países. Y la reserva en oro también estaba disminuyendo. Entonces, en este contexto, Estados Unidos no canjearía oro por reservas de dólares a gobiernos extranjeros.
Y con estas medidas que aplicó Estados Unidos, dice, bueno, hasta acá los acuerdos de Bretton Woods están acabados. 1970, 1971. Entonces, por los resultados que se analizan, las estadísticas, los hechos, el contexto geopolítico analizado, se puede decir, se puede concluir de que la propuesta que planteaba el británico puede haber sido la más viable, porque le daba un margen de autonomía mayor a los estados y en épocas de crisis podían aplicar otros instrumentos, no necesariamente estar atados al patrón de tipos de cambio fijos y a las restricciones también al comercio que planteaban los acuerdos. El manejo de la política monetaria de los países, estados miembros en estos acuerdos, pues también se ha visto complicada y ha visto diferencias en cuanto a la aplicabilidad de acuerdo al contexto que se analiza y cómo se logra una estabilidad en los tipos de cambio que fomente el comercio entre las partes. Es necesario entonces el apoyo de otras economías para establecer un nuevo equilibrio económico, nuevas medidas, nuevos consensos, nuevas políticas económicas para los países que se encuentran en crisis. Las diferentes propuestas para organizar el sistema monetario luego de la posguerra tenían a la base la necesidad de crear estos nuevos organismos, donde nace el Fondo y el Banco Mundial. Pero el hecho de haber establecido, creo que el hecho de haber establecido el patrón oro modificado, digamos, no marcó en gran medida diferencia respecto al patrón oro clásico y más bien logró una mayor hegemonía y consolidación de la moneda que por excelencia ha sido de divisa internacional, considerada moneda de divisa internacional, que ha sido el dólar. Por lo tanto, los países miembros que mantenían reservas en oro o dólares, aunque tenían derecho de vender sus dólares a la Reserva Federal a cambio de el oro al precio oficial establecido porque era un tipo de cambio fijo, esta paridad no resistió la crisis de los años 70. Entonces, eso fue lo que llevó a la ruptura del éxito que se le había asignado a los acuerdos de Bretton Woods en los 70. Volver a tipos de cambios más flexibles podría ser la solución. ¿Por qué razón? Porque un país dice que no puede mantener tipos de cambio fijos continuamente. Siempre hay que jugar con la política monetaria de acuerdo a cómo se mueve el mundo, a la realidad cambiante y las facilidades crediticias con que se disponga. El crédito que otorga el Fondo Monetario es para ayudar a balancear en épocas de crisis, tanto la balanza de pago por cuenta corriente como por cuenta de capital a partir de los empréstitos. Dentro de esas funciones, pues puede haber ciertos beneficiados como perjudicados. Muy poco se habla de cuáles son los más perjudicados y en los textos se habla más de los industrializados y no de los subdesarrollados. Entonces las autoridades de cada país, los gobiernos, las autoridades monetarias, las que dirigen la política fiscal, deben tarde o temprano tomar medidas para superar los déficits, tanto por cuenta corriente como por la balanza de pago en general. Y bueno, finalizo con esto, tomando así textualmente lo que dijo la directora del Fondo Monetario Internacional en el 75 aniversario de los acuerdos de Bretton Woods, que aunque habían sido un éxito, ¿verdad?, se habían visto como un éxito, ella como directora dice que estos acuerdos con los acuerdos de Bretton Woods se inició un nuevo tiempo de cooperación económica mundial. Pero también está el colega de ella en esa misma conferencia, Wolf, que reflexiona también sobre la necesidad de tomar nuevos acuerdos.
O sea, estamos luego de 75 años, esto fue en el 19, donde planteaban ya debemos cambiar y debemos tomar nuevos acuerdos. ¿Por qué razón? Están surgiendo nuevas economías como potencia mundial y sale a la luz el caso de China actualmente. Entonces, según sus proyecciones, el fondo, dentro de las economías que se perfilan a ser primera potencia, pues está China. Y por lo tanto, el juego económico, el manejo de la política económica en los países se debe reorientar de acuerdo a los cambios, a la realidad cambiante. La geopolítica es un factor preponderante en la toma de decisiones económicas en todo país. ¿Sí? Entonces, de mi parte, esto es lo que puedo compartirles como parte de la investigación y me quedaría hasta acá.